Soy el pastor Juan José Gil. Es obvio que el avance del mal está poniéndonos en una situación bastante delicada, como cristianos, como personas, como ciudadanos, en todos los aspectos prácticamente. Así que tenemos que tener en cuenta estas cosas para desenvolvernos con ciertas posibilidades de triunfo en medio de una situación que cada vez es peor. Está cada día más, digámoslo así, contaminada, demonizada, sumida en las tinieblas. Recordamos este versículo en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, versículo 19, cuando nos dice que nosotros somos de Dios mientras que el mundo entero está bajo el maligno. Esa diferenciación es muy importante si queremos realmente vencer, superar las pruebas que podamos encontrarnos en este futuro tan oscuro y distópico al que nos vamos acercando más y más. Yo os diría que para poder resistir con éxito todo el avance del mal, al mismo Satanás, a sus demonios, a todas las mentiras, engaños y demás que proliferan, tenemos que tener en cuenta algunas claves, por lo menos. Yo diría que por lo menos tres. La primera es nuestra identificación con Jesús. Es importante que asumamos esa identidad, esa identificación. Fijaros cómo Jesús, tal y como lo leemos en Juan 17, oró por esa unidad para que fuéramos uno con Él, uno con el Padre, uno con Él. A través de Él podemos estar en una comunión íntima con Dios y esa comunión nos da identificación. Esto es tremendamente necesario en estos tiempos. Eso significa que estamos de acuerdo con su palabra, su obra, su doctrina, que asumimos esos principios y valores, que los establecemos también en nuestra mentalidad, en nuestra actitud, en nuestro carácter, de manera que podemos decir, yo soy de Cristo, yo me identifico con Él, Él es la verdad y Él es todo lo que necesito para poder vencer a todas las dificultades que pueda encontrar en este mundo, en esta situación, en esta sociedad. Por tanto, la identificación con Cristo es totalmente esencial. Si no lo tenemos claro, tenemos que revisar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras doctrinas, nuestra forma de ver la vida y ver si coincide con lo que leemos en los evangelios y coincide con lo que la Biblia nos refleja a través de sus palabras y nos infunde a través de esos valores y principios reflejados allí. ¿Estamos realmente seguros de que somos cristianos? ¿Estamos realmente seguros de que amamos a Cristo? ¿De que hemos aceptado y recibido? Porque eso va a asegurarnos en la identidad que Dios nos quiere dar, que es de hijos de Dios. Fijaros cómo el Evangelio de Juan comienza con este asunto tan importante, diciendo que hubo mucha gente de su propio pueblo que rechazó a Jesús, pero otros también le aceptaron. ¿Y qué pasó con aquellos que recibieron el testimonio de Jesús, recibieron su persona, recibieron su enseñanza y todo lo que significaba como Mesías? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues ahí el evangelista Juan nos dice claramente que a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta de cuál es el alcance de nuestra identidad con Jesús. Es que nos coloca en una posición de hijos de Dios. Esto es tremendamente importante, tanto que Jesús dijo que si esa era nuestra situación, esa era nuestra posición, Dios mismo vendría a morar en nosotros y Él como Hijo y Dios como nuestro Padre Celestial estarían para siempre con nosotros. Eso nos pone en una situación o en una esfera de total seguridad. De manera que este mundo, con toda su maldad, con todas sus tinieblas, con todos sus engaños y mentiras, no nos toque. O si se acerca a nosotros, esa luz que hay en nosotros sea superior a las tinieblas que nos acechen.
Es una forma también de decir que estaremos totalmente a salvo de cualquier demonización, de cualquier autoridad que Satanás pueda querer adquirir sobre nosotros. Estaremos por encima. El segundo punto, después de la identificación con Jesús, es la posición de autoridad que adquirimos con Él. Estamos en autoridad sobre todas las tinieblas, sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre toda forma de mal, sobre todo aquello que pudiera desviarnos de la verdad o pudiera tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestra persona o personalidad. Es decir, ocupar esa posición de autoridad nos deja ver que nosotros somos los que estamos por encima, no por debajo, y que son esos demonios los que se tienen que sujetar a nosotros, no nosotros a ellos. De igualmente, las mentiras, los engaños y toda forma de falsedad y de maldad tienen que someterse a la autoridad de Cristo y por tanto estamos por encima, no por debajo. Esa autoridad es tremendamente necesaria. Por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos, los comisionó para llevar el Evangelio, les dejó claro cuál era la autoridad que les estaba enviando. Por una parte, cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, y como el apóstol Pablo diría, incluso debajo de la tierra. Lo leemos en Filipenses 2, que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará, tanto en los cielos como en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, todo el poder reside en Cristo y toda autoridad ha sido concedida a los suyos. Tú y yo tenemos que admitir, aceptar y funcionar en esa autoridad. Satanás no puede contra nosotros, somos nosotros los que podemos contra él. La luz vence a las tinieblas y esa realidad no nos puede faltar. Si no estamos mentalizados de esta forma, seremos fácilmente engañados y el enemigo tomará ventaja de ello, nos podrá manipular y finalmente nos podrá desviar de la verdad. Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, nuestra identificación con Jesús, que es lo primero que necesitamos, nos conduce a la autoridad máxima, a tener esa posición que es también seguridad. Y luego yo diría que el sometimiento a Dios, como decía el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, que la forma de rechazar toda maldad y toda fuerza del enemigo y toda presencia del mal y todo espíritu inmundo es precisamente someternos a Dios. No podemos decir que realmente nos identificamos con Cristo y estamos en esa posición de autoridad si no nos sometemos a Dios. Someterse a Dios significa que no solamente conocemos su carácter, sus valores, sus principios, su verdad, es decir, todo aquello que concierne a su naturaleza y lo que emana de Él, lo que emana de Dios, lo que proviene realmente de Dios. Todo esto es importante conocerlo, porque nos tenemos que sujetar a eso, a esos valores, a esos principios, a esa realidad de Dios, a su esencia, a lo que Él es. Y por tanto, tenemos que estar siempre en una actitud de humildad delante de Él, de sujeción, de obediencia, en una actitud de que acatamos esos valores y principios y acatamos su consejo y acatamos sus órdenes, sus mandatos, acatamos cualquier cosa que venga de Él a nuestra vida, porque muchas veces no vamos a saber si realmente lo que predomina en nosotros es nuestra voluntad o la suya. El propio Jesús, cuando se vio frente a la muerte, una muerte tan cruel como fue la de la cruz, él oraba para que esa realidad no se hiciera en él, no tuviera que pasar por eso. Pero su actitud siempre era, pero es la voluntad de Dios. Y entonces su forma de resolverlo era, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, era una actitud de sumisión. Estamos seguros de que lo que pensamos, sentimos,
decimos, hacemos, está en armonía con la voluntad de Dios, entonces tenemos que sujetar nuestra boca, nuestros miembros, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra actitud, debemos someterla a Dios. Nos ayudará a entender esto el ver que ya nuestra vida no es solamente nuestra, es principalmente de Dios, es principalmente de Cristo, es principalmente del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios y por tanto nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios que por su Espíritu nos es revelada. En fin, creo que con estas cosas, si las mantenemos firmes, si realmente queremos funcionar en orden con el cielo, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros y en nuestro ámbito, como se hace en los cielos, estas cosas son muy necesarias e importantes. Afrontar el mundo tal y como va, afrontar las circunstancias que tenemos que atravesar en estos tiempos de tribulación, de gran tribulación, de gobierno de la bestia, de todo lo que se nos viene encima, va a requerir de nosotros esa firmeza, esa seguridad que nos da la identidad con Cristo, la autoridad de Cristo en nosotros y la humildad y la sumisión a su voluntad, a sus valores y principios, a su realidad. En fin, os dejo con esto. Espero que os sirva para que tengáis en cuenta los requisitos para la victoria. Estamos aquí para vencer, no para ser vencidos. Para vencer con el bien, no para ser vencidos por el mal. Que el Señor os bendiga.